Bueno, muy buenos días. Este es un tema en que si ustedes ven las noticias probablemente sepan más que yo de esto, porque ahorita hay muchos expertos en coronavirus, pero pues la idea es que tratemos de revisar algunas cosas de impacto en nuestra institución. Este título no es mío, ha sido el título que la Asociación Colombiana de Infectología y también la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos ha usado para las presentaciones en todo el país, y pues yo quiero acercar un poco esto a lo que vivimos, nos puede pasar o podría pasar en nuestro medio. Pero si me apagan la luz, porfa, aquí adelante, un segundito nada más y para esta diapositiva, yo quiero contarles la historia de esta paciente que tenemos hospitalizada actualmente en nuestra clínica. Es una mujer de 58 años con único antecedente de hipertensión arterial, y ella la tenemos hace ya 10 días en nuestra clínica y venía consultando por síntomas respiratorios, tos seca persistente, algo de coriza, fiebre de bajo grado. Tuvo 3 consultas ambulatorias, su esposo también tenía los mismos síntomas, vivía además con un hijo de 29 años, le dieron amoxicilina, no mejoraba, la señora seguía consultando, en la tercera consulta le dicen no, ese es el virus que hay, tranquila, no hay problema. La señora a las 12 horas de la consulta entra en falla ventilatoria, llega a una institución, esta es la radiografía que tiene, infiltrados en 4 cuadrantes, compromiso severo, le inician antibióticos y la señora llega acá, le hacemos una prueba molecular y tiene una influenza A. Estamos viendo casos como estos cada mes, cada 2 meses en nuestra clínica, en niños, en adultos, y yo quería recordarles esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay condiciones de nuestro cuerpo, de nuestro ambiente, que favorecen que estos virus sean más agresivos, pero lo importante es identificarlos a tiempo, y creo que el Ministerio, en conjunto con lo que ha preconizado OMS, tiene unas definiciones claves que tenemos que seguir usando y usar y aplicar cuando vemos este tipo de pacientes. Entonces yo quiero aquí recordarlas. IRAC, infección respiratoria aguda grave, es todo paciente que tenga fiebre y tos de menos de 10 días y que requiera manejo hospitalario. Prácticamente todos los pacientes con neumonía, todos los pacientes con bronquitis, todos los pacientes con bronquiolitis que cumplan y que los hospitalicemos van a cumplir esa definición. Pero esa, sí, es una neumonía y todos lo reconocemos como manejo hospitalario, pero esta es la que probablemente yo sí pretendo, esto lo he repetido varias veces, pero tenemos que volverlo a insistir. El paciente que tenga IRAC, es decir, síntomas respiratorios menos de 10 días y que se hospitalice y que sea trabajador de salud, que sea trabajador con contacto directo con aves o cerdos, tener antecedente de viajes hasta 2 semanas previas al inicio de síntomas a sitios con circulación de algún agente respiratorio de alta patogenicidad, eso es lo que nos aplica en la actualidad. Paciente que ingresa con IRAC, es decir, cualquier infección respiratoria que usted hospitalice y deterioro clínico sin una etiología clara que evolucione a choque séptico o a necesidad de ventilación mecánica en las primeras 72 horas. Todo paciente que tenga muerte asociada a este proceso o, y este es muy importante, que es el que hemos visto el año anterior, conglomerados, ya sea entornos familiares, varios lugares de trabajo, grupos sociales, hemos tenido puntos en conventos, en cárceles. Entonces estos pacientes usualmente son los que hay que prestarles más atención porque son los que usualmente llegan a tener mortalidad asociada. Y estas mismas definiciones vienen a aplicarse a lo que viene con coronavirus. Pero antes de hablar de coronavirus, yo sí quiero seguir insistiendo en lo que nosotros en realidad tenemos, porque es que si conocemos lo que vemos y tenemos como realidad, creo que podemos enfrentar mucho mejor el coronavirus si es que llega a venir. Entonces, quiero señalar esto: infección respiratoria aguda, IRA, es el 5.3% de todas las consultas médicas, tanto externas como por urgencias de nuestro sistema de salud en el año 2019. Los datos son sacados del informe del Ministerio. Eso llevó a que tuviéramos 6.706.324 consultas por eso. Eso es mucho, y pues básicamente lo que ustedes ven es que tenemos un canal endémico construido con datos entre 2013 y 2019, y los punticos negros fueron 2019, y miren que hubo unos meses hacia después de mitad de año, por ahí agosto, septiembre, en donde sí tuvimos algunos puntos, pero en general eso es similar a lo que vemos todos los años. Miren que casi todos los años tenemos un pico hacia mitad de año, hacia mayo, junio específicamente. Llamativamente, las consultas el año anterior disminuyeron un 5% en relación con lo que teníamos antes. Miren quiénes son los que más consultan. Los que más consultan son personal entre 20 y 39 años. ¿Y por qué?
es personal, económicamente activo y que requiere una incapacidad para ir a trabajar. Y si usted no presenta una incapacidad, usualmente pues, va a tener problemas. Entonces, esto es años de vida laboral perdidos, qualis perdidos y gran impacto para los sistemas económicos en muchos puntos. Ahora bien, ¿cuántos se hospitalizarán? Eso es mucho, poquito. Pues lo que vemos para al menos las cifras, y hay que tener en cuenta que en las cifras siempre puede haber subregistro, el 6.4% de todas las hospitalizaciones nacionales son por infección respiratoria aguda. Eso corresponde a solo el 3.3% de los casos de infección respiratoria aguda. Y el número de hospitalizaciones en sala general fue 223.424. Se respetó el canal endémico, pero aquí sí, miren el punto, miren cómo cambia. Tenemos hospitalización mucho más en pacientes mayores de 60 años y mucho más en menores de 1 año, extremos de la vida. Y esto es lo mismo que pasa en la actualidad con coronavirus. Tenemos una gran cantidad de pacientes afectados, pero los que se hospitalizan, los que les da más duro, son básicamente pacientes mayores de 60 años. Llamativamente en coronavirus han sido pocos los niños afectados en relación con lo que tradicionalmente hemos visto con otros virus. Entonces vuelvo a repasar la definición de Irak, menos de 10 días de fiebre y tos y que requiere manejo hospitalario, y el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud hacen entonces una vigilancia centinela. Hay unos hospitales en el país en donde se evalúa específicamente cómo va esto, y en esos hospitales ellos recolectan 6.124 casos y claramente los niños menores de 1 año, miren ustedes, y los de 1 a 4 son el 70% de los casos de infección respiratoria aguda. Eso sí tiene que ver mucho con el sesgo del tipo de hospitales que se ven. En el caso de Medellín, por ejemplo, es el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Pero, nuevamente, con lo que hemos visto el año pasado, en teoría los casos no fueron tantos como en años anteriores. Ahora bien, sí importa aquí, y explica los datos, las causas. Esos vigilancia centinela se hace por antígenos virales o por pruebas moleculares, y como ustedes ven, virus sincitial respiratorio, el virus que causa bronquiolitis, que causa enfermedad sibilante lactante, como antes se llamaba, básicamente es lo que va a predominar, pero tiene su explicación lógicamente en esto, en que tenemos como tal este porcentaje de pacientes, el 70%, que son niños. Pero, si ustedes se fijan, resulta que hay parainfluenza 3, hay adenovirus, hay influenza H1N1, hay influenza H3N2, hay bocavirus y hay coronavirus. Sí, coronavirus, por aquí 1, 2 casitos. Entonces, nosotros tenemos coronavirus desde siempre. En esta clínica hemos reportado como 4 en los últimos 10 años. Hemos reportado un caso de mortalidad por coronavirus de un paciente que llegó del extranjero y que llegó muerto a esta institución. Entonces, coronavirus circula desde hace mucho tiempo en nuestro país y en el mundo, pero hay que tener en cuenta que vamos a enfrentarnos a una nueva realidad. Y más tarde vamos a hablar de eso. Comportamiento, un punto de comportamiento inusual que se presentó el año pasado es que miren ustedes, para este mes, específicamente para julio, sí hubo una tasa que fue alrededor, muy importante, de básicamente influenza H3N2, influenza H1N1 y otras más poquitas, pero sí hubo un mayor caso de episodios de influenza en esta población y miren ustedes, aquí se afectaron muchos más niños. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la infección respiratoria, el 80% es viral, al 50% les damos antibióticos y probablemente no lo necesitan, y la infección respiratoria va desde la gripa, nasofaringitis, sinusitis, faringitis, traqueobronquitis, laringotraquitis, bronquiolitis y neumonía. Y como tal, usualmente estamos viendo casos de influenza A, causando sí infecciones respiratorias altas, pero también infecciones respiratorias bajas. Y miren ustedes, coronavirus típicamente es un virus que se relaciona mucho más con infección respiratoria alta y no tanto con infección respiratoria baja. Como tal, digamos que es lo que vemos en el medio, pero ahora con las pruebas de diagnóstico molecular estamos encontrando cada vez más metaneumovirus e incluso virus sincitial respiratorio en pacientes con EPOC. Yo les podría decir que en el último año, de esas 10 primeras causas virales, excepto sarampión, hemos encontrado todas en Medellín y la mayoría en la institución. Entonces, hay un punto importante y es que los virus hacen parte de nuestro sistema. Este es un paradigma que se ha evaluado. Resulta que nosotros tenemos un viroma respiratorio, ¿sí? Si yo a ustedes les hiciera pruebas moleculares, todos tendrían probablemente coronavirus, ¿sí? Coronavirus 4, 18, 18, 20, tendrían coronavirus en su vía respiratoria, probablemente superior, también vía respiratoria inferior y pues otros virus adicionales. Una página de referencia en el mundo para básicamente hablar de virus es esta, es un blog hecho por Ian McKay, un australiano virólogo,
que está pendiente de todo lo que pasa en el mundo de los virus, y básicamente en pacientes sanos, en teoría, evaluó esto y miren, rinovirus tenemos todos, influenza estacional podemos tenerlo, y nuevamente hablo, coronavirus humano, miren ustedes, tenemos un poquito. Entonces, esto no es nuevo, lo tenemos incluso entre nuestro cuerpo hace muchos años, pero sí pasa que lógicamente va a causar problemas cuando tenemos especialmente deterioro del sistema inmune, algunas condiciones que lo favorecen como diabetes, obesidad y embarazo y extremos de la vida. Entonces yo aquí quiero mostrar qué es lo que pasó entre 2019 y 2020 con influenza, el principal patógeno viral asociado a enfermedad que ocasiona motivos de consulta, en Colombia, hacia el lado de la derecha, y en China. En Colombia nosotros tuvimos una circulación, miren ustedes, casi que permanente, el oscuro, el café es influenza B, de ahí que por eso se dice, hey, hay que vacunar también para influenza B en nuestro medio, y estos que son los verdecitos son influenza A, algunos no son tipificados y otros son H3 y H1N1, pero miren ustedes que hacia mitad del año, sí, nosotros tuvimos un pico muy importante de influenza A. Y hacia, por ahí, octubre, tuvimos otro pico relacionado. Miren ustedes, el eje en que se mueve, estos son números de casos, 20, 40, pero los chinos lógicamente tienen 2.000, 4.000, el gráfico no sería comparable en escalas, pero los chinos sí básicamente tuvieron a principio de año un punto importante de influenza A, también influenza B, después disminuyó notablemente, hubo muy poquitos casos, y después nuevamente hacia final de año tienen una gran cantidad de casos. ¿Qué pasa en China en ese momento? Pues básicamente lo que nosotros vemos es que China es un país demasiado grande, pero miren las temperaturas promedio que rigen básicamente su clima para el mes de diciembre. Climas lógicamente entre menos 20 grados centígrados, clima menos 7 grados centígrados, y hay una ciudad que se ubica por acá, no sé si la conozcan, que se llama Wuhan, en donde básicamente la temperatura está alrededor, lo vamos a ver por acá, en estos puntos, miren ustedes. Esto es usualmente cómo se maneja la temperatura para el mes de, diciembre, entre 2.3 y 10 grados centígrados, y para el mes de enero 0.4 y 8 grados centígrados. Es decir, mucho frío, ya tenemos condiciones premórbidas, todos tenemos un virus y tenemos entonces adicionalmente una condición ambiental. Entonces, esto puede explicar en parte por qué apareció esto, pero ya vamos más adelante a detallarlo. Entonces, en Colombia, volvamos a Colombia, ¿cuántos de esos 223.000 irán a UCI? El ministerio en lo que tiene es que básicamente es el 0.3% de los casos de IRA, 9.6% de los casos hospitalizados. Y este es un hallazgo importante. 1 de cada 10 que hospitalizamos por infección respiratoria aguda acaba o en UCI o en unidad de cuidados especiales y corresponde a 21.444 casos. Aquí sí llama la atención en comparación con los anteriores, que miren ustedes, estos punticos negros empezaron a salir por encima del percentil 75, especialmente en el segundo semestre del año. Los casos bajaron un poco y nuevamente se afectan más de 60 años y menores de un año. Entonces, volvemos a recordar la definición de IRAC inusitado, usted lo hospitaliza y es trabajador de salud, trabaja con aves o cerdos, antecedente de viaje 14 días, ingresa con deterioro clínico y hace choque séptico o ventilación mecánica, hay muerte o hay conglomerados. Se hace también una vigilancia centinela que está lógicamente subvalorada, y eso es culpa de ¿quién? Pues de nosotros los médicos, porque no hacemos los reportes adecuados, ¿sí? Si uno no llena el reporte, pues es difícil que esto llegue y lógicamente va a pasar. Entonces le echamos la culpa al ministerio, pero nosotros somos los que tenemos que reportar esto. En el 2019 estuvo dentro del canal endémico, incluso estuvo con tendencia a la disminución en comparación con años anteriores. Miren ustedes que básicamente hubo contactos cercanos en el 25% de casos, 24% casos asociados con defunción, 5% contacto con aves, 5.9 trabajadores de salud, básicamente 5.3 contacto con antecedentes de viajes internacionales, y aquí llamativamente la población que más se afecta es de 20 a 39 años. Pacientes jóvenes, no son tanto los de más de 60 años que están, miren ustedes, como el tercer reglón, son el 13.8% de los casos, y parece eso tener que ver con esto. En esos seguimientos, básicamente que fueron el 45% positivos, ¿qué es lo que más se encuentra? Influenza H1N1, en teoría una influenza para la cual estamos vacunando a los ancianos, pero no estamos vacunando a la población joven. Las indicaciones es que después del año de edad usted los vacune a todos, ¿sí? Pero nosotros no vacunamos a la población joven, los trabajadores de salud no se están vacunando como debe ser, y esto es lo que viene a relacionarse con estos procesos. Entonces, entre 20 y 39 años nosotros tenemos mucha influenza,
influenza, tanto H1N1 como H3N2, como influenza B, y lógicamente también vamos a tener otros virus como sincitial respiratorio cuando ocasionalmente estamos en contacto pues, con niños. También adenovirus empieza a surgir como un punto importante y coronavirus también se presenta en esa instancia. Entonces, esto es Medellín, solo tenemos un reporte al menos disponible que es al periodo epidemiológico 9, más o menos hasta septiembre del año pasado, y en Medellín se presentaron 14 casos de Irak inusitados, 7 hombres, 7 mujeres, 13 hospitalizados, un paciente fallecido, trabajadores de la salud un caso, antecedente de viaje internacional un caso, y no hay contacto con aves o cerdos. Eso es lo que nosotros vemos, pero estoy convencido de que tenemos un subreporte adicional. Entonces, con esto yo ¿qué quería? Pues señalarles que la infección respiratoria aguda es muy frecuente, ¿sí? En China y en Colombia. En Colombia circula todo el año. No somos un país de estaciones, pero sí somos un país de clima variable. Afecta a todos los grupos de edad, pero lógicamente hay mayor impacto en extremos de la vida y además en invierno. Pero ojo, acuérdense, también afecta mucho a los jóvenes porque no los estamos vacunando. Por otra parte, la mortalidad, sí, a veces, yo me acuerdo una vez en cuento intensivo me decían, pero es que los virus no matan, tenemos 17 casos de mortalidad por dengue asociada, tenemos influenza, tenemos ébola, los virus son igual o más agresivos que cualquier bacteria que conozcamos. La cosa es que a las bacterias podemos dar antibióticos más fácil, antivirales tenemos pocos. Y esto, pienso yo, igual que lo de la alerta de coronavirus en Colombia, es un punto para mejorar, para que mejoremos por parte de los médicos el reporte, para que le enseñemos a los pacientes y apliquemos nosotros mismos la etiqueta de la tos, si básicamente hay síntomas respiratorios, usar tapabocas, si usted está enfermo no debería trabajar porque tenga en cuenta que puede afectar a sus pacientes o puede afectar al personal asociado, que si va a toser, tosa sobre básicamente el brazo y no tosa sobre la superficie, a mejorar el autocuidado y a mejorar pues la atención. Entonces, la pregunta del millón es, ¿vamos a tener coronavirus? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí, que no? Muchos expertos en Colombia creen que sí, y principalmente porque estamos en verano, ¿sí? Y como ustedes vieron, los episodios de infección respiratoria aquí son a mitad de año. ¿Y cuándo se presentó coronavirus en China? Pues básicamente cuando tenemos peor clima. ¿Y qué es lo que se espera? Que al mejorar el clima en China disminuyan los casos de coronavirus y disminuyan en el mundo. Como nos pasó con Zika, donde estuvimos 2 años avisados de que iba a venir, hey, viene Zika, está allí en República Dominicana, está en Panamá, está en Costa Rica, pues llegó y tuvimos grandes problemas con Zika. Lo que se espera es que este virus también llegue considerando la globalización. Entonces, aquí agradezco al doctor John Jairo Cardeño, fellow de enfermedades infecciosas, que me dio algunas diapositivas de una presentación excelente que hizo. Entonces, básicamente sabemos que el coronavirus lo conocemos desde hace mucho, es un virus envuelto, es el virus que tiene más largo genoma viral de todos los virus RNA y las infecciones pueden ser causadas por alfa coronavirus y beta coronavirus. Los alfa usualmente son los más comunes y como les mencioné, la mayoría gripa, esa tos por allá de pronto es un coronavirus, ¿sí? ¿Sí? Entonces, 30 a 60% de la población china tiene anticuerpos anticoronavirus. En Colombia eso no se ha valorado, pero ya hay grupos que empezaron a investigarlo. Usualmente lo que da son gripas, infecciones de tracto respiratorio superior y como tal hay 2 coronavirus que empiezan a aparecer en los últimos años y que empiezan a tener más relevancia. Y son el SARS coronavirus a partir del 2002 en el sur de China y el MERS coronavirus en 2012 en Arabia Saudita y Corea del Sur. Se llama coronavirus porque miren ustedes, tiene estas espinas, los virólogos tienen mucha imaginación y la microfotografía electrónica pues les hizo suponer que esto era como una corona, entonces por eso se llama coronavirus y como tal digamos que es un virus pequeño que entra fácilmente en todo lado. Pero yo quiero primero hablar, porque creo que hablar de los otros coronavirus nos va a ayudar a entender qué es lo que va a pasar con este, o al menos es lo que yo creo. En 2002 a 2003 nosotros tuvimos el primer brote importante de coronavirus que causó mortalidad asociada en el mundo. ¿Y en dónde empezó? Pues adivinen, en China, sí, provincia de Guangdong, y básicamente es una epidemia que en menos de un año cobra básicamente 774 muertes. La historia señala que el 10% de esos fue personal de salud. No estaba preparada China, no sabíamos, empieza un virus que todo el mundo ve como que es una gripa igual a cualquier otra y de un momento a otro empiezan los pacientes a tener falla ventilatoria y a morirse. Un médico
chino básicamente está en un hotel en Hong Kong, así dice la historia, y en ese hotel había turistas canadienses que estaban al otro lado, tuvieron contacto con él, comieron en la misma parte, los turistas canadienses se devolvieron a Ontario y básicamente Canadá fue el segundo país, Hong Kong pues es básicamente un estado asociado, en donde básicamente se presentó un brote grande. Originó un problema grandísimo porque esos turistas llegaron e infectaron a otros, llegaron a los hospitales, se infectaron médicos y enfermeras y nadie sabía qué era lo que pasaba hasta cuando dijeron será la asociación con China y tuvieron mortalidades importantes. El país que más tuvo mortalidad pues fue China, después en Hong Kong y tercero, miren ustedes, Canadá. Se demoraron más de un mes en poder controlar esto a pesar de que trataron de optimizar los puntos en el sistema de salud. Un virus importante que se diseminó por 32 países y se adjudicó a murciélagos, hurones, mapaches y tejones que probablemente algunas personas consumían y causó un punto importante y una crisis leve a nivel mundial. SARS aquí no llegó. ¿Alguna de ustedes escuchó que tuviéramos una campaña pro-SARS, anti-SARS, contra SARS? No, no tuvimos, aunque en Norteamérica sí hubo un revuelo importante por los casos especialmente que hubo en Canadá. En Estados Unidos solo hubo 9 casos y de ellos pues la mortalidad fue de 4 pacientes. ¿Qué pasó? Después empezó a aparecer esto, cuando aparece esa epidemia de SARS, yo escribí un artículo en la revista Colombiana de Infectología, en donde empezamos a ver y buscar qué es lo que había pasado y qué era lo que venía. Nosotros sabíamos que este SARS nos cogió desprevenidos, porque no esperábamos que un coronavirus hiciera eso, y lo que sabíamos es que en 1918 tuvimos la gripe española, que mató básicamente a 20 millones de pacientes en el mundo, más compromiso en pacientes de más de 50 años, 39 años después apareció en 1957 una epidemia de H2N2, gripe española era H1N1, era en influenza, esto fue asiático y mató a 1 millón de personas y el origen claramente era aviar y se comprometieron todas las edades. A los 11 años en Hong Kong tenemos un cuadro importante, pero con 700.000 muertos y también con origen aviar. En el 77 tuvimos un caso a los 9 años de H1N1, pero ese sí fue leve y moderado. Y en el 2005 la pregunta es ¿qué nos va a venir? Porque en el 2005 nosotros estábamos esperando H5N1, el cual efectivamente empezó a presentarse con una alta mortalidad. ¿Y qué es lo que pasa aquí con influenza? Por ejemplo, tenemos un virus todos estos animales son portadores de influenza y por lo tanto todos esos animales también son portadores de coronavirus. Esos animales se encuentran en un sitio como por ejemplo en un mercado, ¿sí? Vivos o muertos, botan el virus, encuentran básicamente una mutación de una gallina que se encuentra con un hurón y de ahí entonces se le pega al humano porque el humano se los come o está en contacto con ellos y el humano se lo pasa al otro humano. Y ellos básicamente lo que vieron es que en H5N1 se dieron cuenta los chinos rápidamente de esto y creo que se pudo controlar a tiempo porque el marcador fue este, gallinas muertas. Gallinas muertas muchas, 4.000 gallinas muertas en una granja de 9.000, pues bien, ellos entonces saben, esto es un cuadro respiratorio, debe ser una influenza aviar, matemos los vectores y se eliminan, se sacrifican 44 millones de aves de corral de una población de 300 millones. Esto lo denominaron el KUNGA, cuadros severos, graves en pacientes jóvenes con falla ventilatoria y miren ustedes, se disemina por el mundo casos, miren ustedes, mortalidades muy importantes, incluso más de las de SARS probablemente, pero no hubo tantos casos como en los anteriores procesos. Igual que en ébola, esto pasa que si es tan mortal, pues mata a muchos y si usted toma las medidas, pues eso no se va a diseminar. Y eso fue lo que pasó, aunque sí se diseminó por muchos países. Yo quiero contarles que hoy en Wuhan hay un brote de influenza H5N1 en una ciudad que se llama Chaoyang, que está situada a 300 millas al sur de Wuhan. Eso para nosotros es mucho, pero para los chinos es cerquita. Y básicamente en una granja de 8.000 pollos y gallinas murieron 4.500 aves en menos de una semana. Sacrificaron al resto y las de las granjas vecinas. No hay todavía casos reportados en humanos, pero pues al caído caerle se presentan 2 infecciones adicionales. 2009. Entonces, un virus humano, un virus aviar norteamericano, se encontró con un virus H1 clásico porcino, hicieron una recombinación, se metió un virus euroasiático porcino y originaron un virus pandémico H1N1, en una mezcla grandísima y todos saben qué fue lo que pasó.
Pero llamativamente hubo otro que fue más mortal, que tuvo más procesos, que tuvo más complicaciones, y fue el H7N9, que empezó a aparecer y fue muy importante alrededor de 2013-2014. Miren ustedes, H5N1 es el que está en las barras verticales, ¿sí? Miren, lo verde es básicamente los casos y lo rojo o lo café, las muertes. Y miren ustedes lo que pasa con H7N9, básicamente son el relieve que se ve al fondo con casos los verdes y mortalidad los rojos. Entonces es un virus muy agresivo que se empieza a presentar, se empieza a diseminar en el mundo y pasa exactamente lo mismo. Influenza aviar, algunas aves silvestres se encuentran con aves salvajes y de ahí se transmite al hombre, y H7N9 también en China, ¿sí? Aparece, se disemina en varias provincias. Miren ustedes lo que fue el brote entre el 2013 al 2015, desde entonces no se han presentado casos, pero también con una mortalidad importante que también obliga a sacrificar una gran cantidad de aves y que tiene que ver con procesos con pacientes. Arabia Saudita, Corea del Sur, MERS, esto aparece en el 2013. El MERS es un virus que es un coronavirus, otro adicional, en donde está presente en todos estos animales que ven, ganado, caballos, cabras, babuinos, pero básicamente encuentran que en alpacas este virus se reproduce y está presente, y de un momento a otro se encuentra con el camello, incluso está en la naturaleza y de ahí come los murciélagos y la pueden reproducir. El camello, entonces, pues en Arabia, es el medio de transporte, el camello se lo pasa al humano, no está claro si por aerosol, inoculación, inhalación, picaduras, mordeduras, tomar la orina, la leche, contacto, y de ahí entonces humano se la pasa a otro humano, especialmente turistas. Este virus es un virus que básicamente afectó a Arabia, pero se diseminó a otros países. Inglaterra estuvo entre los más afectados, India también, y al principio es una transmisión camello-camello, camello-humano y humano-humano posterior. Este virus fue muy letal. Básicamente hubo 2.494 casos certificados con 858 muertes en 27 países, los más afectados Corea y Arabia Saudita. Hubo un brote en Corea y miren ustedes, ¿por qué se controló rápido? Se murieron la mayoría de los que les dio. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Estábamos en China en invierno y básicamente a finales de diciembre del 2019 encuentran 44 pacientes en una ciudad que es Wuhan con una neumonía de causa desconocida, y cuando empiezan a preguntarles, todos tienen que ver o fueron o estuvieron o andaron o comieron en el mercado mojado de mariscos y animales vivos en Wuhan, provincia de Hubei, China. Voy a adelantar aquí una cosa. ¿Qué es un mercado mojado? Entonces, estas son fotos que uno encuentra, son mercados en donde básicamente hay todo tipo de animales expuestos con carne viva, al ladito está la carne viva y al ladito entonces está el animal vivo, y no solo tienen perros, hay gatos, zarigüeyas, tejones, hurones, serpientes y demás. Al principio, muchos pacientes señalaban que habían serpientes ahí, y el primer artículo que trata de dar una etiología del coronavirus habla de una serpiente. Los autores han reevaluado mucho y han señalado que probablemente hubo un diseño metodológico inadecuado y que no necesariamente eran las serpientes quienes pasaban esto. ¿Por qué se llaman mojados? Porque en teoría para barrer esto, cada hora pasan con una manguera y mojan el suelo para en teoría alejar las infecciones. Eso incluso pudo haber hecho que tuviéramos más relación con esto. Al 31 de diciembre, cuando se presenta eso, y especialmente cuando empiezan a aparecer muertos, el equipo CDC de China, el equipo de control de enfermedades de China, que ya había sido toreado con H5N9, con H7N9, con H5N1, con SARS, pues llega, y el 7 de enero básicamente aplican pruebas moleculares, descartan SARS, que era lo que estaban pensando, descartan MERS, porque hubo muchas mortalidades, y dicen, esto sí es un coronavirus, porque le hacen una PCR para coronavirus, y dicen, pero esto es diferente a lo que veíamos. Y el 28 de enero aparece el primer reporte publicado de casos en 21 países. Entonces, la investigación etiológica inicial está publicada en el New England Journal of Medicine, 3 pacientes hospitalizados en diciembre 27, una mujer de 49 años, un hombre de 62 y un hombre de 32 años que eran previamente sanos. De ese último paciente no tuvieron historia clínica. La primera era una paciente que trabajaba en el mercado como vendedor de mariscos, fiebre, tos, disconfort torácico de 4 días y básicamente es un cuadro respiratorio que se autolimita y se elimina fácilmente. Pero el segundo paciente empeora, hace una IRAC inusitada y básicamente esto es lo que tenemos, un caso igualito al que les presenté al principio, que nosotros vemos con regularidad desafortunadamente en la institución. Una falla ventilatoria, 4 cuadrantes y procesos asociados.
Ellos empiezan a investigar, toman muestras respiratorias, toman pruebas para ácidos nucleicos y finalmente aíslan el virus por microscopía electrónica y por cultivos virales y se identifican los principios y los postulados de Koch para decir esto es un virus, lo vimos, lo cultivamos y sabemos que esto está asociado a enfermedad en estos pacientes. Es un virus que tiene un linaje B, coronavirus, 85% parecido al SARS que le dio a los murciélagos iniciales. Ellos lo tenían identificado y dijeron, parece ser una mutación que aparece en murciélagos y que posteriormente se puede asociar a algunos reptiles u otros procesos y de ahí que pasa al humano. Entonces se hace toda la investigación, pero ya evaluando después se dan cuenta de que eso no apareció a finales de diciembre y eso no apareció en Wuhan. El primer caso reseñado, cuando evalúan y toman muestras y evalúan y hacen muestras a los casos anteriores, viene a aparecer alrededor, miren ustedes, del 7 de diciembre y no estuvo relacionado, los casos relacionados con el mercado de Wuhan, miren ustedes, son estos no estuvieron relacionados inicialmente y probablemente sean contactos selváticos o contactos que estuvieron con los vectores iniciales. Y tiene una rápida diseminación y ahí está muy bonito planteado cómo hicieron y ellos finalmente deciden compartir los primers para identificar el coronavirus, se lo entregan a todo el mundo para que empiecen a hacer las pruebas y puedan identificar esto cuando empezaron a ver que eso podía ser una pandemia y regarse hacia otros países. El artículo que aparece hace 15 días en New England, que ya está viejo, básicamente dijo, mire, la edad promedio de presentación es en pacientes de más de 60 años, ¿sí? Y miren ustedes las edades mínimas 20, 21, 15, no afecta a niños, a diferencia de lo que sabemos de influenza, esto afecta muy poco a los niños, hay pocos casos de niños asociados. La exposición al mercado al principio fue muy relevante, pero miren ustedes que pasó el tiempo y ya después no era tan relevante. Ya se empezó a diseminar hacia otros medios, entonces eso dijo, no es un vector que esté en el mercado, esto se empezó a transmitir de persona a persona. Y empezaron, lógicamente, eso nos compete, al principio pues ningún trabajador de salud está afectado, y después 7 y después 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos ponemos el tapabocas, no nos ponemos la mascarilla, no nos lavamos las manos, no usamos las medidas que hay que tener y básicamente eso es porque nadie contaba con que iba a aparecer un coronavirus. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que el tiempo promedio de incubación desde que la persona estaba en contacto con otra persona que tenga síntomas respiratorios y aparezca los síntomas de infección son de 5 días y van de 4 a 7, aunque en algunos casos han ido hasta 18 días. La distribución del intervalo es de 7.5 más o menos 3 días y la tasa de crecimiento epidémico fue de 0.1 por día. Y aquí aparece una cifra que yo imagino que ustedes han visto que se llama el R0 y el R0 del coronavirus es 2.2. ¿Qué es el R0? Pues el R0 básicamente es ¿qué tanta capacidad de infectar tiene un paciente? Un paciente con coronavirus puede infectar 2 pacientes y cada uno de esos infecta a 2 más y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es muy contagioso? Pues en realidad, por ejemplo, es tan contagioso como influenza. Influenza da eso, influenza A, la que nosotros vemos, la que a veces uno ve muchos personal de salud que todos tienen gripa, pues esa es la que nos dio. Pero miren ustedes, sarampión, el R0 es de 12 a 16, un solo caso de sarampión infecta a 16 en menos de una hora, virus sincitial respiratorio puede llegar a ser de 9, ébola de 1.5 a 2, VIH con relaciones sexuales no protegidas de 2 a 5, influenza, como les mencioné, básicamente va a variar de una manera similar. Entonces esto es igual de contagioso probablemente que la influenza que nosotros vemos, ¿sí? No es tan letal, pero pasó que apareció una población importante y el origen de la diseminación parece estar relacionada con esto, con gotas. Gotas, usualmente hablamos de partículas en el aire de más de 0.5 micras, pero resulta que en SARS era gotas, pero encontraron diseminación por aerosoles. Entonces este virus existe en la forma de gotas y aerosoles, y los aerosoles son partículas de menos de 0.5 micras. ¿Qué es lo importante? Que con las gotas, usualmente el que se contagia es al que está alrededor de 1.8 metros cerca, pero con aerosoles el que se contagia puede estar incluso a 10 metros y también tiene el riesgo de contagiarse porque el aerosol no cae al suelo, sino que se queda pues viviendo en el aire y aparece. Entonces SARS nos enseñó que a pesar de que estos virus miden 200 micras, también pueden aerosolizarse y también pueden llegar a infectar pacientes a cierta distancia que incluso no estuvieron en contacto face to face, cara a cara con el paciente. La duración promedio en los primeros 100 casos de este virus fueron de 5.8 días. ¿Por qué? Porque era una gripa,
Entonces, pues la gente decía, me quedo en la casa pasando la gripa, pero cuando ya entonces empezaron a ver que era un virus raro, empezaron a los tiempos de consulta a ser menores. El promedio desde inicio de los síntomas a la admisión hospitalaria fue de 12 días, y eso explica también mortalidades importantes, y después es de 9 días, lo cual explica algunas mejorías. 68% hombres, vuelvo y lo menciono, más de 70 años 15%, entre 60 y 69 22%, 50 59 30%, ya aquí tenemos el 70% de los casos, y miren ustedes que menos de 39 es menos del 10% de los casos. No hay una ocupación importante excepto los primeros trabajadores del mercado, y un punto importante es que la mortalidad fue del 11% en los primeros 100 casos descritos. Esto pasa pues porque nadie está preparado para esto. La mayoría de los pacientes tiene fiebre y tos, y como les digo, esto funciona igual que cualquier otra infección respiratoria aguda, tienen más de un síntoma usualmente, pero un caso importante, los primeros 100 casos reportados fue esto: el 17% de los pacientes tuvo SDRA, 75% de los pacientes neumonía bilateral, requirieron oxígeno en suplemento 76%, y lógicamente a la mayoría les dieron antibiótico, y en el desespero a todos les dieron oseltamivir, osanamivir, operamivir o lo que tenían. Pero lo que se sabe es que estos poco actúan sobre este virus porque es un virus no influenza. Estos son los casos reportados. Vuelvo y lo menciono, llamativamente la procalcitonina en estos pacientes, miren ustedes, es negativa, a pesar de que la PCR sí puede llegar a estar elevada. Miren ustedes la PCR en promedio de 41, mientras la procalcitonina negativa, un punto importante. Y como les menciono, la comorbilidad infecciosa, es decir, en cuántos de esos pacientes que estuvieron encontrando bacterias, solo en uno, y encontraron algunos casos de Aspergillus sí asociados. Eso como un dato asociado dentro de lo que se vio. Esto entonces empieza a diseminarse, va más allá de la frontera china. Muchos dicen que los chinos ocultaron información, yo pienso que compartieron mucho y a tiempo, y esto pues lógicamente en una población tan grande se va a diseminar mucho. Y este es uno de los primeros casos que empieza a verse en Vietnam, en una familia que viaja. Un hijo sano de 27 años que no viaja a regiones endémicas, compartió habitación con los padres por 3 días y básicamente hay infección. Hay un artículo posterior muy bonito en Lancet en donde señala que en un nicho familiar uno de los niños tenía máscaras que les daban en el colegio, y al ver que todos los en la casa estaban enfermos, el niño usó las máscaras y él no se infectó al estar en la casa. Entonces se dijo, listo, si usted tiene síntomas respiratorios, usted infecta a uno de 2 o a uno de 3. Sabemos que esto se puede pasar por aerosoles, sabemos que se pasa por contacto face to face. La pregunta era que le estábamos teniendo miedo a los pacientes que tenían síntomas. Pero este caso reportado el 29 de enero, el 30 de enero en New England, dice, hey, pilas, tenemos un paciente que no sentía absolutamente nada, que resulta que vino y llegó de Shanghái básicamente este día, el 19 de enero, estuvo aquí en Alemania, el paciente no sintió nada, el paciente aquí viaja a China y aquí le aparecen los síntomas, y que básicamente las personas con las que estuvo en contacto en este lapso se infectaron algunas del coronavirus. Entonces dijeron, el coronavirus se puede transmitir de un paciente asintomático, alguien que no sienta nada. Muchos virólogos no creyeron el asunto. Entonces, el New England se vio obligado a poner este material suplementario donde dice, para clarificar si el paciente índice sí había sido correctamente descrito como asintomático, un grupo de los autores lo llamó por teléfono el 5 de febrero y básicamente evaluaron. Y el señor dijo, pues la verdad, mire, sí, el 19 yo llegué de Shanghái, pero en realidad una persona estaba con tos en el avión, y la verdad el 20, al otro día, yo me empecé a sentir como algo maluco, sí, pero pues no le di, un poquito febril, como algo maluco. Entonces en realidad se ha dicho que este paciente no estaba verdaderamente asintomático, tenía una coriza leve, tenía un malestar leve, y probablemente eso sí pudo haber hecho que se infectaran otros en esos puntos. El mayor punto que yo he dicho que se ha hecho es que le dieron nombre a este virus. Entonces hace una semana nos dieron un nombre y se llama COVID-19, ¿sí? Ese es como el mayor adelanto que hemos visto. COVID-19, ¿sí? ¿Sí? Entonces, numeral COVID-19, más maravilloso, bueno. Y esto es de hoy a las 3 de la mañana, el gráfico. Tenemos 60.000 casos confirmados, 1.369 muertes. Ha matado más que SARS y ha matado más que MERS, pero básicamente digamos que la tasa de mortalidad se ubica alrededor pues, del 3% o menos. El epicentro sigue ahí en China, y cuando evaluamos otros puntos, pues los otros países son solo 175 casos, el más cercano a nosotros pues es probablemente Norteamérica.
Algunos casos en Estados Unidos, un caso en Canadá, no casos reportados en África ni en Sudamérica, casos en Europa reportados, incluso en España, de gente que no viajó en ningún momento a China, pero sí estuvo en contacto con gente que había viajado a China, y eso es lo que tenemos de una página excelente de Johns Hopkins que ha trabajado muy bien en eso. Ayer, en una reunión en UCI, mostramos esto, y la mayoría de los científicos virólogos estaban muy animados porque decían, mire, esto estaba ascendiendo y hey, se estabilizó, sí. Listo, esto ya va a empezar a bajar porque ya pusimos las medidas de contención, haber cerrado toda esa ciudad, no haber mandado a la gente al colegio, todas las medidas que hicimos parece que están sirviendo y esto va a empezar a bajar. Estaban todos muy felices ayer y hoy, miren lo que pasó. Esto pasa mucho en epidemiología de campo, en estas ciudades se lo hemos notado, resulta que por un fin de semana se deja hacer el reporte, entonces todos los casos que hubo viernes, sábado, domingo y lunes, aparecieron el martes o aparecieron el miércoles. Entonces se creía que estábamos controlados y resulta que por ahora el gráfico muestra nuevamente que hay algo de aumento, como lo señala bajo este punto el gráfico. Hay que esperar a ver qué pasa. Por ahora, llamativamente, si bien se ha diseminado en varios países, no se ha encontrado una diseminación importante y con el permiso del doctor Quiroga y de Alberto, pues ayer se hizo un simulacro en la clínica. Entonces vamos a contar qué tuvimos. Conseguimos una actriz de 25 años, no, yo creo que es de menos, pero qué pena. Bueno, no vamos a decir la edad, esto era todo simulado. Dijo que venía de China y que tenía gripa. Entonces se inventó la historia, que había ido a Nueva York, que había ido a Filipinas, que tal cosa, que llegó y que tengo gripa y tengo tos. Encontramos que a pesar de haberlo advertido y de haber puesto un mensaje, pues sí, viene de China, siga el triaje, espere ahí en la salita y siga por favor y vemos. El médico de triaje pues hace ¿cómo usted viene de China? Entonces va a buscar al especialista de turno, que es un cardiólogo. Entonces le pide un electro, una troponina, no mentiras. El cardiólogo pone tapabocas, mascarilla quirúrgica para los médicos, avisan al doctor Quiroga, jefe de urgencias, la mascarilla quirúrgica también para secretarias de enfermería, a ningún paciente al lado le pusieron, a los médicos que pasaban por ahí por ladito los visitantes, siga, señor, siga, tranquilo, eso no hay ningún problema. No se restringió entrada ni salida, la ubicaron en la cama 11, pero acuérdense que esto también se transmite gastrointestinal, entonces el doctor Quiroga dijo, no, pásenla a la cama 15, y allá la iban a hacer la troponina, pero entonces ahí paramos el simulacro, ¿por qué no? Esto no fue tenemos que estar preparados, ¿sí? En Colombia básicamente ha habido varias alertas, tenemos esto diseminado, nosotros somos un centro que pues no recibe muchos pacientes internacionales procedentes de allá, pero no estamos exentos y ha habido 12 alertas en el país, todas negativas, y en este momento estamos pendientes qué pasa con una paciente que llegó de China y que está en Ibagué y básicamente vemos qué pasa. Quiero señalar que aquí nos pueden llegar pacientes. Si uno va a llegar a Colombia, yo creo que sí pueden llegar casos, uno esperaría que no muchos, probablemente un coletazo final, pero todo va a depender de cómo se comporta en China y qué tanto se abran nuevamente los viajes y demás. Pero la mayoría de los expertos piensa que sí va a llegar, SARS no llegó, MERS no llegó, pero miren ustedes que fueron pocos casos en comparación con lo que tenemos. 17% de los pacientes tuvieron SDRA y pusieron 3 pacientes en ECMO, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene falla ventilatoria y tiene eso y llega en esta ciudad, adivina dónde lo van a mandar. Lo van a mandar aquí. Entonces, hablando con los intensivistas ayer, pues vamos a buscar coronavirus y ECMO, ¿sí? Entonces encontramos que la revista Chonghua-Hie Se-Su Si-Sa-Chi básicamente publicó en febrero 9 una recomendación asociada y esta es la recomendación, ¿sí? El Google Traductor, una maravilla. Básicamente nos dice que las recomendaciones para ECMO en coronavirus que los chinos están aplicando por consenso son exactamente las mismas que usamos para cualquier tipo de ECMO respiratorio. Y como tal, pues no estamos exentos de que nos lleguen pacientes bajo este criterio. Tenemos un manual de bioseguridad y una lista prioritaria de atención en el país. Y básicamente lo que se señala, considerando que todavía no, OMS dice, usen mascarilla quirúrgica. En teoría es un virus, mide más de 200 micras, la mascarilla quirúrgica nos debe proteger. Use bata manga larga si usted va a atender a esos pacientes. Use guantes, lávese bien las manos, use etiqueta a la tos y use protección ocular. Pero CDC y el Ministerio de Colombia han dicho los trabajadores de salud deben utilizar lo mismo, pero deben utilizar mascarillas de alta eficiencia hasta que se determine con claridad la naturaleza del virus. CDC mandó la recomendación el sábado y ayer le tocó publicar esto. ¿Qué pasó? No hay mascarillas N95 en el mundo, ¿sí?
y está diciendo, ojo, optimice el uso de las mascarillas porque no hay, ¿sí? Por favor, produzcan, pero ¿quién las produce? China, ¿sí? Y entonces, ¿China qué está haciendo? Pues usándolas ellos, ¿sí? Y uno en la televisión ve que todos usan mascarilla N95, escafandra, uso de protección como si fuera ébola, respirador, pero la realidad es que eso es lo que muestra en televisión, probablemente muchos están usando mascarilla quirúrgica. Y el punto es que hablamos aquí y no hay mascarillas N95, y estamos viendo encima 4 casos de tuberculosis semanales. Entonces CDC incluso sacó una guía para optimizar el uso de mascarillas N95 y nos va a tocar racionalizarlas porque no sabemos qué va a pasar y no hay en este momento. Hay que ubicar a los pacientes en cuartos aislados. Probablemente si tenemos un caso en UCI, ayer lo hablamos con cuidado intensivo, la mayoría del personal va a tener que usar la mascarilla N95 y si se acaban, pues nos tocará mascarilla quirúrgica.